File. Irrumpió como una verdadera anécdota electoral. Sin embargo, empezó a escalar en la carrera presidencial norteamericana, convirtiéndose en un personaje tremendamente controvertido, acusado de homofóbico, de racista, de discriminador, de misoginia en algunos casos. Hoy día haremos un reporte de principio a fin, con archivos desclasificados como nunca antes lo conociste, la figura de Donald Trump. ¿Con quién? Cristian Contreras Radovich. Noche de Dr. File en Mentiras Verdaderas. Doc, bienvenido. Un gusto estar contigo y como tú lo dijiste, ¿es Donald Trump quizá el presidente más peligroso del mundo? Pregunta que responderemos junto a muchas otras al regreso. El millonario, la estrella de televisión, el eterno polemista, Donald Trump, en Mentiras Verdaderas. Breve alto y regresamos. Algunos dijeron, Doc, otra cosa es con guitarra. Sin embargo, su comportamiento como presidente no dista mucho de cómo él impuso el tono beligerante en la campaña electoral. ¿Cuáles son las primeras consideraciones para hablar de la figura de Trump, Doc? Para ir conociendo esta figura de Donald Trump, presidente en ejercicio de los Estados Unidos, y que por estos días cumple sus primeros 100 años, o sea, 100 días de su mandato. Te dice, Doc, que ya se ha hecho una eternidad. No. Uno tiene que decir, al menos la primera consideración de Donald Trump es que es, a diferencia de Kim Jong-un, es un libro abierto, es una persona extrovertida. Se sabe muchísimo de Donald Trump, incluso dónde duerme y cómo es su cama. Entonces, esa es la primera consideración, Ignacio. Ahora, para partir, uno tiene que ir haciéndose algunas preguntas del millón e ir profundizando en estas cosas. Porque la pregunta del millón para partir, Ignacio, es ¿por qué tiene tan mala fama Donald Trump? Claro, uno va al sentido común y dice, a ver, ¿cómo es posible que un tipo con tan mala fama haya contado finalmente con los votos suficientes y necesarios para ser presidente del país más poderoso del mundo? Hay algo que ahí no calza, y es lo que me imagino iremos descubriendo esta noche. Así es. Entonces, lo primero que uno tiene que decir es que, bueno, si el río suena es porque piedras trae. Ahora, este río que es Donald Trump y las piedras que trae han sonado mucho debido principalmente, y uno lo tiene que decir desde el principio, debido a la campaña del terror que se ha formado en torno a su figura política, sobre todo desde los sectores propagandísticos e ideológicos de los demócratas, es decir, de la izquierda o, en el caso de Chile, de la Concertación, de lo que va quedando de la nueva mayoría, que en realidad ha comenzado, y bueno, y durante mucho tiempo, desde que comienza su irrupción en la arena política internacional, una verdadera campaña del terror que uno se tiene que detener, ¿ya? Y recordar algunas cosas de esta campaña del terror, porque, mira, se le han dicho tantas cosas a Donald Trump que uno vale la pena recordarlas para partir, ¿ya? Mira, justo el día 8 de noviembre del año pasado, momento de la elección, aquí en Chile se le calificó públicamente en un canal de la competencia como el mayor peligro para la humanidad, Donald Trump. Esto lo dijo un exministro de Estado de unos gobiernos pasados, no lo nombro, pero lo calificó de el mayor peligro para la humanidad. ¿Qué significa esto? ¿De qué estamos hablando? ¿Es tan peligroso Donald Trump realmente para la humanidad? Ahora, si uno sigue leyendo los titulares de diferentes diarios, periódicos, revistas, noticieros del mundo, lo han calificado como un riesgo global su ingreso a la Casa Blanca. Se ha dicho que su actitud de extrema derecha podría conducir a elevar el sentimiento contra Occidente que podría poner en riesgo a varios países de la esfera occidental. Se le ha calificado de arrogante, de impulsivo, básico de juicio. Roger Waters, el famoso, ¿no verdad?, músico de Pink Floyd, lo calificó de pendejo. Gael García Bernal de imbécil.
Robert De Niro. Robert De Niro no se anda con pequeñeces y le dijo que es descaradamente estúpido, cretino, cerdo, perro, estafador y artista de porquería. Y cuando uno va leyendo, oye, lo que se le ha formado en torno de Donald Trump, estas piedras que trae el río, se le ha dicho narcisista, machista, clasista, racista, egocéntrico, mentiroso en los negocios, despectivo con los demás, mujeriego, incluso misógino. Hasta lo han calificado de homosexual y violento con las mujeres. Textualmente lo han calificado también como un cerdo con pintalabios, adicto a sí mismo, fijado en su propia fama y despectivo con los que caen. Esa ha sido parte de la campaña del terror que se ha formado en torno de Donald Trump, y la guinda de la torta se la puso Barack Obama, que prácticamente en 2 minutos, en un testimonio que tenemos para todos los amigos en casa, lo aniquiló. Lo aniquiló. Si quieres, vamos a escuchar esa declaración que es el broche de oro a esta campaña del terror contra Donald Trump. Vamos a verla, señor director. He calls himself a business guy, which is true, but I have to say I know plenty of businessmen and women who've achieved remarkable success without leaving a trail of lawsuits and unpaid workers and people feeling like they got cheated. Does anyone really believe that a guy who spent his 70 years on this earth showing no regard for working people is suddenly going to be your champion, your voice? Hey, if so, you should vote for him. Ronald Reagan called America a shining city on a hill. Donald Trump calls it a divided crime scene that only he can fix. It doesn't matter to him that illegal immigration and the crime rate are as low as they've been in decades, because he's not actually offering any real solutions to those issues. He's just offering slogans. And he's offering fear. He's betting that if he scares enough people, he might score just enough votes to win this election. And that's another bet that Donald Trump will lose. And the reason he'll lose it is because he's selling the American people short. Lo que parecía sentido común en algún minuto en las palabras del expresidente norteamericano, Barack Obama, hoy es en buen chileno, en vulgar chileno, un escupo al cielo que le cayó en la cara. Todas esas palabras hoy no existen. Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos, en un ejercicio pocas veces visto, ¿no? Una cosa que sean de facciones políticas e ideológicas distintas, pero aquí lo que estamos viendo es una afrenta directa en contra del adversario, descalificadora, violenta. Una campaña del terror, y uno se tiene que al menos hacer una reflexión, porque cuando se le califica como el mayor peligro para la humanidad, lo están poniendo al nivel de Hitler prácticamente. O sea, si uno comienza a comparar las campañas de terror, oye, la izquierda, en este caso los demócratas, han sido expertos en demonizar a todo lo que viene de la derecha. Eso es así. Entonces uno desde el principio, mira, uno no está negando que estas piedras y todo lo que se le califica tenga sus cuotas de verdad, pero de ahí a calificarlo de esta forma como un peligro, un riesgo global, etcétera, uno a lo que quiero llegar es propio de la campaña ideológica propagandística del terror contra estas figuras. Yo creo que ni Pinochet ha tenido una campaña del terror tan dura como Donald Trump. Entonces, primera observación, porque, no, como decimos, nosotros no quiere decir que esto sea completamente falso, pero las palabras, siempre uno tiene que recordar, Ignacio,
son velos de una realidad más profunda que es Donald Trump y que nosotros a partir de este momento vamos a ir de alguna forma conociendo su biografía a través de tres caras. La cara del magnate Donald Trump, la cara de la estrella de televisión que también es Donald Trump y la cara del gran polemista que es en el ámbito político, sobre todo, Donald Trump. Era necesario hacer esta introducción inicial sobre esta figura controvertida para ir respondiendo. ¿Es la persona, el presidente más peligroso del mundo? Cosas que vamos a ir conociendo. Pero, habiendo hecho esta consideración inicial sobre esta propaganda del terror contra esta figura, vamos al árbol genealógico. Vamos a la primera imagen de Donald Trump, que es la imagen del magnate, la cara del magnate, y ahí uno se tiene que detener en Donald Trump. ¿Por qué? Porque ser magnate significa que es una persona que ha logrado una posición predominante en el mundo de los negocios. Y en este sentido, Donald Trump es un gran negociante y como magnate es un ideal de hombre de los Estados Unidos. Eso uno lo tiene que decir. En Estados Unidos, una sociedad capitalista, ultramaterialista, de vertiente religiosa calvinista, presbiteriana, reformista, aquella persona que en Estados Unidos tiene millones y es rico y es un magnate, es un modelo. Es un modelo a seguir, porque el tener plata en los Estados Unidos y tener la riqueza significa doctrinalmente que está bien con Dios. Algo completamente distinto al mundo católico cristiano, que ve el ideal de hombre de alguna forma en la pobreza. Entonces, primera observación, Donald Trump es un ideal de hombre para esa cultura norteamericana capitalista, con estas vertientes reformistas, presbiterianas y calvinistas. Primer dato clave para entender ese voto duro del americano que vive en ese Estados Unidos profundo, que no sale en la televisión, que no es una figura estelar en programas o en shows multitudinarios, pero silenciosa y anónimamente puso su voto. Por supuesto, y uno tiene que recordar que por Donald Trump votaron 63 millones de personas. Y por Hillary Clinton, prácticamente 3 millones de personas más. Pero como el sistema ya es por todas las circunscripciones electorales, Donald Trump ganó 289 contra los 218, digamos, cupos electorales de todo lo que es la Hillary Clinton. Pero ojo, 63 millones de personas votaron por Donald Trump, apoyaron sus ideas, por lo tanto es un hombre notable en los Estados Unidos, reflejo de esa sociedad, así de simple. Nos guste o no. No nos guste o no nos guste, es así, reflejo de ese mundo apoyado, y así es la democracia de los Estados Unidos. Ahora, ¿cómo llegó a ser magnate? La pregunta que tú me habías hecho al principio, y uno puede ir al menos conociendo esta pequeña genealogía, porque primero Donald Trump, que nació, por cierto, el 14 de junio de 1946, de padres nacidos, su padre es nacido en Estados Unidos, pero de inmigrantes alemanes, Fred Trump. Su abuelo, Frederick Trump, llegó a fines del siglo XIX a los Estados Unidos y al poco tiempo, a los pocos años, se nacionalizó estadounidense. Tuvo 3 hijos y uno de estos hijos es el padre de Donald Trump. Por lo tanto, por el lado de su padre, bueno, con sangre y con vertiente alemana desde hace bastante tiempo. Y por el lado de su madre, Fred Trump se casó con Mary Ann McLeod, que es una escocesa que llegó a los Estados Unidos, por lo tanto también en ese sentido inmigrante. Del lado de su madre viene en gran medida todo lo que es la vertiente presbiteriana, que es en la religión en la cual se mueve Donald Trump. Bueno, en esos ámbitos religiosos que uno tiene que considerar. Por lo tanto, de familia inmigrante
consideración inicial importantísima para las grandes polémicas que vamos a ver más adelante. Ahora, desde pequeño también Donald Trump comenzó a estudiar en un colegio particular en Queens, en Nueva York, pero según él mismo cuenta en su biografía, porque también ha escrito autobiografías, era bastante desordenado, bastante inquieto, distraído, por lo cual a los 13 años su padre le aplicó una medida disciplinaria y lo envió particularmente a la Academia Militar de Nueva York, donde terminó sus estudios primarios con la graduación de capitán. Para enderezarlo. Para enderezarlo. Ahora, Donald Trump en esta etapa de plena adolescencia se autodefinió como inteligente, pero rebelde, muy ruidoso, porque siempre hablaba con los compañeros en clase y nunca le guardó rencor a su padre por haberlo enviado a esta academia militar, porque él mismo consideró que era necesario disciplinarlo un poquito, y considerando desde el principio que Donald Trump es de estos machos alfa, 1,88 m, capitán del equipo de béisbol y muy bueno para los deportes, nunca le guardó rencor a su padre, obviamente. Por lo tanto, Donald Trump en ese minuto, cuando sale de esta academia militar a los 17 años con el grado de capitán, según se cuenta, comienza sus estudios universitarios en la Universidad de Fordham y después termina un bachiller en la Universidad de Pensilvania de Ciencias y de Economía. Esos son sus estudios, Ignacio, y que le van a dar paso a su carrera como empresario, como negociante, sobre todo a partir de todo lo que era la empresa de bienes raíces de su padre. Ahí parte, Donald Trump. Ahí parte en su carrera empresarial, que lo va a llevar a ser un magnate, un ideal de hombre de los Estados Unidos, ¿ya? Porque su padre, Fred Trump, en su momento dado ya era muy rico, filántropo también. Entonces, desde el principio Donald Trump se va a ir criando en un ambiente privilegiado, de riqueza perpetua, de goce, de todo lo que puede disfrutar alguien que está en la cúspide de una empresa tan rica como la era de su padre, avaluada en su momento dado en $500 millones en su momento dado, ¿ya? Recordemos además que el inicio de Trump en los negocios, armado por supuesto gracias a su padre, es en un contexto enrarecido en los Estados Unidos. Es Nueva York en la década de los 70, una ciudad corrupta, mafiosa, una ciudad sitiada y muy empobrecida en los barrios más populares. Es en ese lugar donde Donald Trump empieza a hacer sus primeras armas como empresario. Efectivamente. Y esto es clave para entender su posición como negociante también y como empresario. Porque muy bien lo señalaste. Aquellos años en el Nueva York de los años 60, 70, la mafia estaba a la orden del día. La corrupción era ley de la calle todo el tiempo y de las instituciones del gobierno también. Un mundo donde primaba la codicia, la avaricia, la búsqueda de la riqueza constante. A toda costa. A toda costa, en un mundo de hombres de negocios duros, Ignacio. Ese es el ambiente donde se va a criar, y muy preparado también por su padre, Fred Trump, que enfrenta este mundo y que, aquí, en este mundo de corrupción, en este mundo de mafia, son los valientes los que de alguna forma triunfan. Por eso también Donald Trump siempre vio a los negocios como una batalla entre el que gana y el que pierde, y se acabó. Tenemos una muy breve declaración y testimonio de Donald Trump refiriéndose a ese ambiente de los años 70, donde comienza su carrera como empresario en la firma de bienes raíces de su padre en Nueva York. Escuchémoslo para que uno se imagine
cómo va a ir determinando este ambiente, la figura y su carácter. Vamos. I look at people as being, in many cases, pretty vicious. And unless you're going to have a certain way, you're going to be eaten alive, especially in New York City, especially in the world of business. Ahí está, clarito. Clarito, un mundo agresivo, un mundo donde los negocios son una lucha constante. Ahí se crió y ahí forjó su carácter como magnate Donald Trump, Ignacio. Y también uno tiene que decir que en la primera etapa, Donald Trump se va a centrar sobre todo en viviendas de clase media, no solamente en los Estados Unidos, sino que también en Ohio y en otros lugares de Cincinnati, por cierto, con mucho éxito. Es decir, cuando tenía 20 a 30 años, va logrando mucho éxito en esta primera etapa. Pero desde aquel tiempo ya se van a ir perfilando en él las visiones económicas y de política económica que hoy día de alguna forma se están haciendo realidad, pero a nivel de la máxima investidura que puede tener en ese caso de Estados Unidos, que es ser presidente. Desde ese momento va forjando ese carácter, va teniendo las ideas que hoy día se están haciendo realidad. De hecho, uno tiene que decir que durante todo ese tiempo va a lograr grandes avances y después, entrando en la década de los 90, Donald Trump de alguna forma va a vivir un momento tremendamente difícil porque va a sufrir prácticamente una bancarrota financiera. Y esto es propio de los grandes empresarios. Los grandes empresarios en realidad, yo creo que todos tienen alguna gran derrota financiera, como le ocurrió a Donald Trump. Ahora, esa derrota financiera le sucedió después, mira, cuando empieza en los bienes raíces de la clase media, al poco tiempo se va a dedicar a las grandes construcciones de clase alta, por decirlo así. Y con bastante éxito. Y con bastante éxito. Con una arquitectura monumental que buscaba reconocimiento público. Eso fue su beta inicial en los negocios. Clase media, pero después se dedica a eso. Entonces comienza la construcción de hoteles, de centros de convenciones, de resort internacionales, de casinos, pero con una infraestructura gigantesca que buscaba el reconocimiento, como te lo señalaba. Ahora, es ahí cuando de alguna forma se van a ir observando quizá directrices claves de lo que es la política económica y las ideas económicas y de negocios que tiene Donald Trump. Tenemos una declaración de aquellos tiempos de 1987 que vale la pena recordarlo para ir viendo el carácter de magnate y de gran negociante de Donald Trump. Vamos a verla. Japan is a money machine. Saudi Arabia is a money machine. Kuwait, these are money machines, the greatest ever created. The United States is, if it were a corporation, it would be bankrupt. It's losing $200 billion a year. For years now it's been losing that. What right do we have to go out and defend? Why aren't these countries, these wealthy money machines, paying us for the defense of their freedom and their nations? Why aren't they paying us? Qué increíble, ¿eh? Lo que planteaba como un joven empresario hace 30 años es justamente lo que Donald Trump pretende hacer hoy como presidente. De alguna dicho forma, y hecho. Y lo va repitiendo en el tiempo, así que uno va viendo ese carácter de Donald Trump en este ámbito de los negocios. Pero bueno, a los pocos años de esta declaración, como lo señalaba hace unos minutos, entra en bancarrota. Y quizá esta gran bancarrota en sus negocios, porque en realidad se endeudó muchísimo, lo llevó a la cesación de pagos y cancelación de sueldos, le trajo muy mala fama en el ámbito de los trabajadores, porque dejó a muchos sin pagar, pues. Claro. Pero se declaró
en bancarrota. 1991 estamos hablando. Entonces, eso va forjando a un empresario. Ahora, esta bancarrota no le afectó sus bienes personales, ¿ya? Pero sí su imagen pública como empresario, porque iba como un cohete para arriba y de repente, de alguna forma, aquí cae en este desprestigio empresarial y en esta bancarrota. Prácticamente se demoró 10 años en ir recuperando toda su fortuna y precisamente a los fines de los 90 su situación financiera mejoró y no solamente ya va a consolidar sus grandes emblemas arquitectónicos como es la torre World Trump, que es donde vive él, donde tiene su penthouse, sino que también el Palacio Trump, hoteles Trump, más de 30 grandes edificaciones que lo van a mostrar como el empresario exitoso que se va a ir haciendo conocido. De hecho, a tal grado que el año pasado la revista Forbes lo calificó, o al menos evaluó su fortuna en al menos 4.500 millones de dólares. Sin embargo, hay otras revistas que duplican esa cantidad. En definitiva, para que uno se vaya observando Donald Trump aparece como el gran ideal de esta economía capitalista estadounidense. No solamente por lo que hemos señalado, por su riqueza enorme, sino que también porque como le gusta la competencia, le gusta el triunfo de la competencia, y para un ganador de la competencia capitalista, el ideal es el monopolio. Entonces también le gusta toda tendencia monopólica. Está a favor Donald Trump porque significa que la competencia ganó, ¿ya? El monopolio es eso. Es el triunfo en la competencia capitalista. Y también uno tiene que decir que como gran capitalista siempre está de acuerdo con la ley de bronce del capitalismo, que es pagarle a los trabajadores lo mínimo para su subsistencia, para que siempre estar de alguna forma mantenerlos como una clase trabajadora, sobre todo los obreros, ¿ya? Es decir, se les paga lo justo y suficiente. Pero así es Donald Trump. Y este es un ideal, Ignacio, un ideal seguido por más de 63 millones de personas que votaron y lo apoyaron. Doc, tengo una duda, porque hablamos que el tipo amasa una fortuna impresionante, cae en bancarrota, se levanta años después y termina construyendo el imperio que hoy el mundo conoce. Pero en algún minuto, Doc, usted me dice, nunca dejó de ostentar su fortuna personal. Una cosa es la bancarrota en los negocios, porque también hay todo un juego ahí con los bancos, con los sueldos, los trabajadores. Y en lo personal, Donald Trump, ¿qué sabemos respecto de sus lujos, excentricidades? ¿En qué se gasta la plata? Bueno, tiene algunos lujos preferidos. Por ejemplo, el primer lujo de Donald Trump que uno puede al menos recordar es su super auto Rolls Royce Phantom. Es quizá él mismo ha declarado que uno de los costos de ser presidente es que no puede manejar su Rolls Royce. Oh, ¿ya? Pobrecito. Avaluado en $500.000, pero no es el único, tiene dos de la misma marca, un auto hecho a mano. Recordemos que estos autos son hechos a manos para cada comprador. Entonces, él ama ese auto, pero obviamente no es el único auto que tiene. También tiene de otras marcas como los Lamborghini, Mercedes-Benz. Es decir, tiene una flota de autos de lujo fantástico. Pero su principal lujo en este ámbito de los automóviles es este que estamos viendo aquí en pantalla, queridos amigos, el Rolls Royce Phantom. Así que ahora todos estos autos, y particularmente el que nombraba, con todos los lujos que le exige a la fábrica, ¿eh? Chapas de oro, plata, todos materiales nobles, finísimos, que es el reflejo inicial
de este gran triunfador en los negocios como es Donald Trump, Ignacio. Grandes autos, pero también hay otro de sus lujos. Otro de sus chiches. De sus chiches. Y otro de sus chiches es su helicóptero personal, que es un Sikorsky S-76B, avaluado en $7 millones, pero le puso $1 millón más para, bueno, para todos los lujos que él quería tener en su helicóptero, como por ejemplo algunos cinturones de seguridad con chapas de oro. ¿El cinturón de seguridad? Sí, las chapitas donde van de oro, con asientos súper cómodos. Es decir, su helicóptero también es parte de estos lujos de Donald Trump que no los esconde a nadie. Doc, sobre los lujos, las excentricidades y la biografía, a la vuelta hacemos una breve pausa. Donald Trump en la investigación de Dr. File esta noche de jueves, capítulo especial en Mentiras Verdaderas. Vamos y volvemos. ¿En qué gastaba sus millones? ¿En qué excentricidades Donald Trump invertía para sí mismo, no? Hablábamos de su colección de autos de lujo, hablábamos de su helicóptero personal. ¿Qué más tiene el menú ostentoso de lujos Donald Trump? Bueno, una colección de aviones avaluados en $35 millones y su joyita en este sentido. Ah, no es que sea un avión, es una colección, una flota. Así es. Y su joyita, como te decía, es su Boeing 757. Ahí está. Súper poderoso, remodelado para su uso personal, con varias habitaciones de lujo, obviamente, servicios de lujo, lavamanos con llaves enchapadas en oro, broches de los cinturones también de oro, y bueno, una serie de detalles que son propios, bueno, de este super magnate que es esta primera cara de Trump que estamos viendo y como lo decíamos, que te refleja un ideal de hombre de los Estados Unidos, a pesar de que sea una sociedad donde hayan 50 millones de pobres. El pobre en Estados Unidos, en palabras bastante sencillas y bajo esta visión doctrinal, no está necesariamente cercano a Dios. Los que están cercanos a Dios en ese mundo reformista son los que tienen este tipo de lujos, como son los aviones que estamos viendo acá y particularmente su Super Boeing, que obviamente todos estos autos, particularmente el helicóptero y el Boeing, utilizado para toda su campaña presidencial, a tal grado que el Boeing que estamos viendo aquí en pantalla, Donald Trump lo quiere ocupar en vez del avión presidencial de los Estados Unidos. Se queda con el suyo, digamos. Incluso detuvo Donald Trump una serie de inversiones aprobadas por Obama para construir otros aviones presidenciales. Donald Trump dijo, basta, esto no es necesario. Claro, ¿ya? Ya tengo suficiente. Él ya tiene su propio avión y bueno, y está el superavión también del presidente de los Estados Unidos, que lo estamos viendo aquí en pantalla, el avión personal de Donald Trump, un modernísimo Boeing 757, remodelado, pintado ad hoc para este magnate. Llega a ser violenta la ostentación, Doca, en el sentido de ponerle las letras de su apellido a tamaño gigante en cada uno de sus grandes adquisiciones, sus edificios, sus aviones. Es algo violento para nuestra idiosincrasia, pero quizás tremendamente deseado y una aspiración en la sociedad norteamericana, para muchos. Ignacio, eso que tú acabas de decir es así. Para nuestra idiosincrasia esta ostentación puede llegar a ser incluso ofensiva en algunas veces, sobre todo cuando hay tanta pobreza rodeando todo el mundo. Pero en los Estados Unidos es distinto. Se anhela eso, se busca y se asocia con aquellas personas como Donald Trump, que son personas de éxito empresarial, que es esta primera fase de Donald Trump que estamos viendo. ¿Qué otros lujitos, Doc? ¿En qué más gasta la plata Donald Trump? Aquí nos tenemos que detener sobre todo en su penthouse,
un penthouse avaluado en $100 millones, ubicado en la Torre Trump, allá en Nueva York, frente al Central Park, así que tiene vista al Central Park, 3 pisos, y ahí es donde de alguna forma, bueno, quizá es uno de los lugares donde más expresa su riqueza. Mira, tiene una puerta de oro con piedras preciosas, diamantes. Es un penthouse de súper lujo. Tiene una fuente en el interior, techo pintado con lienzos, con mitología griega. Animales disecados, weón. Así es. Jarrones griegos, cuadros famosos, estatuas finas. Como te decía, ubicado en la Quinta Avenida, en la Torre Trump. Son 3 pisos, mármol desde el piso hasta el techo, todo de mármol. Los techos, como te decía, pintados con una delicadeza y un lujo extraordinario. Muchas de las manillas de las puertas también de oro, y bueno, oro por todas partes. Oros de 24 quilates, por cierto, no de 18 quilates, sino que de 24 quilates utilizado para, bueno, todo este fantástico lujo que estamos viendo en pantalla. Muchas de sus sillas son Luis XVI. Entonces, 2 sofás de mármol también en la sala de estar. Todo este penthouse, y aquí estamos viendo evidentemente a Donald Trump en una famosísima fotografía porque es donde él duerme. Por lo tanto, Donald Trump en realidad no tiene nada que ocultar. Y al contrario, es extrovertido y no se guarda las cosas. Por eso dice muchas cosas que van a generar polémica, pero no se las guarda. Incluso se sabe dónde duerme y con quién duerme, que es esta bellísima mujer que está ahí, que es Melania Trump, su actual mujer. Mire el peluchito ahí del niño para que juegue. Este fantástico penthouse fue diseñado por Angelo Dongia, que es, al menos, y que estuvo hasta antes de su muerte en todo lo que es el Salón de la Fama del Diseño en Estados Unidos. Contrató una estrella. Por supuesto que sí. Un lujo fantástico. Y por alguna razón, que es esta, Melania Trump no se quiere mudar a la Casa Blanca, porque en la Casa Blanca no hay una puerta de oro con diamante y piedras preciosas, pero sí en la casa de Donald Trump, en el penthouse donde actualmente vive Melania con su hijo, ¿ya? Por lo tanto, es así como Donald Trump va mostrando, y no lo oculta nadie, porque significa que él está bien. Esta riqueza es un ideal a seguir en esta primera cara que estamos viendo. ¿Alguna casita en la playa, Doc? ¿Alguna parcelita de recreación para el fin de semana? Por cierto, tiene muchas propiedades, pero sí hemos rescatado una super propiedad que es la mansión Mar a Lago. Ya. Porque así como el penthouse está valuado en $100 millones, esta casita de veraneo en la playa, en Florida, cuesta $200 millones. ¿Ya? Y aquí... Es una verdadera ciudad eso. Es una súper... Es un barrio completo. Construido en 1927 sobre un arrecife de coral. Tiene 20 hectáreas de jardín. Y desde 1985 Donald Trump es su dueño. Lo ha transformado también en un club privado. Y por cierto, obtuvo el premio Diamantes de 6 estrellas por la Academia Americana de Hospitalidad. Así que estamos hablando de una construcción de 10.200 metros cuadrados. Tiene 126 habitaciones, todos alojamientos VIP. El ingresar a este club costaba $100.000, quien quería ser miembro del club. Y desde que Donald Trump salió presidente de los Estados Unidos, subió a $200.000 la cuota de inscripción, digamos, a este super club de lujo. Con evidentemente canchas de tenis, una cancha de golf, detalles confeccionados en oro de alta alcurnia,
decoración interior de mármoles, azulejos, piedras talladas, el glamour de alguna forma por todas partes. No hay ningún rincón de este superclub, de esta mansión mago a lago, así, mar a lago, que no esté, digamos, finamente terminada. Una piscina enorme con vista al mar, para descanso también. Hay 8 cabañas de lujo, 5 canchas de tenis, una boutique, tiendas para comprar accesorios de tenis, un gran salón. Quizá una de las cosas más impresionantes es el gran salón de esta mansión, porque es prácticamente como un verdadero palacio, dorado con blanco, fantástico. Así es Donald Trump, Ignacio. Así es. Impresionante. Así es Donald Trump. Por lo tanto, estamos hablando del reflejo de un ideal de hombre. Estamos hablando de un ideal de hombre para esa idiosincrasia estadounidense. Da la sensación que cumple con todos los clichés, ¿no? El magnate rubio, alto, exitoso desde su juventud en los negocios, tuvo traspié que al levantarse lo convierte también en un guerrero que sale adelante, multimillonario, propiedades, aviones, helicópteros y una esposa guapísima. Así es, que es de alguna forma el último lujo que hemos seleccionado de una serie de, no hemos hablado también de las piedras preciosas y joyas que tiene. Melania, la supermodelo. Uno tiene que hablar de ella, al menos algunas consideraciones, porque es parte del lujo de Donald Trump. Es su tercera mujer, recordemos que él tiene 70 años, 5 hijos, los 3 primeros con Ivana, con la cual se casó en 1977, después se separó y se casó en 1993 con Marla Maples, de la cual tuvo un hijo, se volvió a separar. Ojo que esas separaciones prácticamente lo llevaron a la bancarrota personal. Esas 2 separaciones con estas mujeres, vamos, les costó... Allá los matrimonios son distintos, muchas veces muy distintos a lo que ocurre acá. Allá sí que... casi le cuesta la fortuna personal, prácticamente la mitad se la llevaron estas 2 mujeres. Y en el año 2005 se casó con este lujo de mujer, por eso la ponemos ahí, que es Melania Trump. Melania, su apellido original es Knaus, nacida en Eslovenia, antigua Yugoslavia, una mujer bellísima, una supermodelo de alta costura, que claro, ella nunca logró estar entre el top 10, pero igualmente muy bella, que es parte de estos lujos que se da Donald Trump y que son más de 20 años de diferencia de edad. Melania en estos minutos debe tener unos 45 años, Donald Trump 70, y llevan, como te digo, unos 10 años casados. Es parte de todo este super magnate, un hombre realmente en este ámbito, Ignacio, envidiado por muchos. ¿Por qué? Porque refleja esto, pues. Refleja la riqueza de este capitalismo duro, de este capitalismo de guerra de negocios de alguna forma, que tiene que lidiar con la mafia del capitalismo, del negocio también oscuro, fuerte, pero que se corona, sea para bien o para mal, de esta forma y con estos lujos. Doc, hemos hablado de la figura de un Donald Trump para el americano medio, una tremenda aspiración. Y varias veces ha hecho el análisis de cómo un Donald Trump, según los criterios ideológicos, valóricos y también religiosos, representa a su pueblo. ¿Cuál es la religión propia de él? Mira, ¿suscribe algún culto? Sí, él se ha declarado presbiteriano. ¿Qué significa eso? Mira, esta es una... la iglesia presbiteriana es una derivación del calvinismo, fundada por John Knox. John Knox, estamos hablando del siglo XVI, ¿ya? John Knox fue discípulo de Juan Calvino y en consecuencia
digamos, la iglesia presbiteriana y esta religión es un calvinismo, pero de Escocia. Recordemos que el calvinismo se formó sobre todo en Ginebra, Suiza, donde estudió John Knox, y después se va John Knox a Escocia, donde hace su reforma e implanta este calvinismo que, en palabras bastante sencillas, mira, es un puritanismo de mucho desprecio también de la condición humana. El ser humano es un pecador, es un hombre que nace para pecar, para toda esta vertiente presbiteriana. Por lo tanto, haga lo que haga, su salvación, la salvación de un presbiteriano, de un calvinista, no va a depender de sus acciones, porque las acciones del hombre siempre son un pecado, sino que van a depender de la fe en Dios que se tenga. De alguna forma, la salvación del alma para los calvinistas y presbiterianos es prácticamente por una especie de predestinación. Ahora, no significa que esté predestinado, digamos, que sepa el destino de Donald Trump, pero con el paso del tiempo, esta reforma también instauró una sociedad ultrapuritana. Mira, a tal grado que en alguna de las reformas de Calvino y de John Knox se impedía no solamente disfrutar fiestas, sino que incluso se prohibió, particularmente Calvino, maestro de John Knox, se prohibió el placer sexual. Por lo tanto, la unión sexual era solamente para procrear. También dentro de esta iglesia presbiteriana, al menos en su doctrina inicial, las mujeres tienen una condición bastante menor. Es decir, es un puritanismo de vertiente machista en este sentido. Doc, a la vuelta entraremos en la figura 2, Donald Trump, estrella de la farándula, estrella de la televisión, dueño de la marca Miss Universo, Miss Estados Unidos, hizo su propio reality show, donde muchos dicen fue la gran catapulta mediática para convertirse tiempo después en el presidente de su país. Breve alto, mentiras verdaderas, la radiografía de Donald Trump junto a Dr. File, ya volvemos. Doc, antes de entrar justamente a la, comillas, estrella de TV, estrella de realities, el hombre que tuvo la marca de Miss Universo, Miss Estados Unidos, ¿en qué cree Donald Trump? Como te señalaba y le señalaba a los amigos en casa, él es presbiteriano, protestante, de esta vertiente puritana, que mira, con el paso del tiempo, y si uno toma sobre todo las análisis de Max Weber, este puritanismo, digamos, esta iglesia presbiteriana, este calvinismo escocés, va a terminar asociando en la práctica, ¿ya?, a la acumulación de la riqueza como, digamos, la acumulación de la riqueza como una señal de estar bien con Dios. Por eso es muy importante, porque para esta vertiente, claro, si tú acumulas riqueza, significa que es una señal de que estás bien con Dios. Muy importante. Sea lo que sea, es una señal dentro de una salvación que depende de una predestinación, fundamentalmente. Es decir, la acción de Donald Trump, lo que él hace, no va a depender su conducta, o no va a determinar su conducta su salvación, porque el hombre siempre va a ser pecador para el calvinismo y para para la iglesia presbiteriana, ¿ya? El hombre, haga lo que haga, es un vil estiércol de naturaleza corrompida. Sea generoso, sea tacaño. Así es. Por lo tanto, su salvación depende de su fe en Dios. Ahora, dicho esto, uno tiene que decir también consideración importante a nivel religioso, porque su hija Ivana se convirtió al judaísmo. Entonces también Donald Trump ha declarado que se siente muy orgulloso de eso, de que su hija también pertenezca a la religión judía, y que también va a ir explicando cosas que las vamos a ir viendo después. Sea lo que sea, esos son algunos aspectos de la visión de Donald Trump. Ahora, la otra cara, la segunda gran cara de Donald Trump es la de la estrella de televisión. La celebridad. La celebridad.
Y ahí nos tenemos que detener un poco porque así es Donald Trump. Y uno tiene que decir que todo este mundo de negocios que fue, digamos, construyendo durante toda su vida, lo llevaron primero que nada a ser dueño de todo el concurso Miss Estados Unidos y Miss Universo. Importante reflejo que va a ser la introducción de Donald Trump a este mundo de la farándula, de la televisión, de las estrellas de cine y, por cierto, de las mujeres más bellas del mundo. Por lo tanto, eso es importantísimo. Desde 1996 hasta el año 2015, quien estaba detrás de todos estos concursos de belleza internacionales era el hombre que vemos en pantalla. Oye, pero es una locura, Doc. Mientras usted nos está explicando, vamos viendo las imágenes, lo vemos ahí con Michael J. Fox, lo estábamos viendo parodiado por los Simpsons, imitadores de todo tipo que se visten y buscan sus gestos más característicos, Sex and the City, y así suma y sigue. Donald Trump como una figura del entertainment norteamericano. Él participó al menos en 13 series y películas de Hollywood. De hecho, Donald Trump tiene una estrella en el Salón de la Fama de Hollywood. No. Sí, por ahí está. Se la vamos a pedir a nuestro director. Aquí está la estrella de Donald Trump en el Paseo de la Fama de Hollywood. Claro que aparece bastante erosionada. Deteriorada ahora último porque se la destruyeron. Claro. Ahora, evidentemente, cuando uno dice Paseo de la Fama, Hollywood, Donald Trump, la verdad que Donald Trump, según la crítica, no es muy buen actor. De hecho, creo que solamente en una película tuvo un personaje por el cual actuar. Siempre actuaba del mismo, claro, y bastante mal, según la crítica de los Estados Unidos, pero tú sabes que el poder allá puede... Pero mira ese espectáculo, agarrándose a trompadas ahí, a puñetazo limpio, en medio de la lucha libre, es en la WWF, me imagino. Efectivamente. Ahora, la carrera de Trump como figura del estrellato de la televisión, uno, claro, está primero, ojo, está primero todo lo que es este mundo de las Miss Universo. Ahí parte todo. Ahí parte todo, ¿ya? Esta introducción y este afán por figurar públicamente que va a ser muy clave. Pero de alguna forma, su presentación pública al mundo entero fue con un reality que se llamó El Aprendiz. Y nos tenemos que detener en este Aprendiz que se emitió en Estados Unidos del año 2004 al año 2015 por la NBC, canal donde yo trabajé como corresponsal en su momento dado, Ignacio, porque El Aprendiz es prácticamente una biografía personal de Donald Trump, es decir, Donald Trump abriéndose al mundo y mostrando cómo es Donald Trump. ¿Cuál es el rollo del Aprendiz? Mira, tenemos un pequeño tráiler del Aprendiz para que conozcamos también a Donald Trump, porque es Donald Trump el aprendiz. O sea, no es él no es el aprendiz. Él es el maestro. Él es el maestro. Pero vamos a escucharlo y que la gente vaya conociendo esta faceta y esta otra cara de Donald Trump. Así como está el magnate, está la estrella de televisión, celebrity. Vamos a ver el Aprendiz. New York, my city, where the wheels of the global economy never stop turning. A concrete metropolis of unparalleled strength and purpose that drives the business world. Manhattan is a tough place. This island is the real jungle. If you're not careful, it can chew you up and spit you out. But if you work hard, you can really hit it big. And I mean really big. My name's Donald Trump, and I'm the largest real estate developer in New York. I own buildings all over the place, model agencies, the Miss Universe pageant, jetliners, golf courses, casinos, and private resorts like Mar-a-Lago, one of the most spectacular estates anywhere in the world. But it wasn't always so easy. About 13 years ago, I was seriously in trouble.
I was billions of dollars in debt. But I fought back and I won. Big league. I used my brain, I used my negotiating skills, and I worked it all out. Now my company's bigger than it ever was, it's stronger than it ever was, and I'm having more fun than I ever had. I've mastered the art of the deal and have turned the name Trump into the highest quality brand. And as the master, I want to pass along my knowledge to somebody else. I'm looking for The Apprentice. Right now, from all over the country, 16 of America's best and brightest young entrepreneurs are arriving in New York for the chance to work as my apprentice and get a first-hand look into the world of big business. Trump Tower, please. They come from all walks of life. Some have their PhD or a Harvard MBA and have learned their skills in the classroom. Others are self-made entrepreneurs. They own restaurants, or they're one of the top real estate professionals in the country. Some have only a high school diploma, and a few have left their successful small-town companies to come to New York City for the very first time. This is the chance to work for me at a huge salary, and more importantly, learn enough so that maybe they too can become a billionaire someday. This is going to be the dream job of a lifetime. Who will succeed, and who will fail, and who will be the apprentice? Realmente impresionante. Este reality show significó la gran catapulta mediática para conocer el alma del personaje, porque una cosa es tener la licencia del Miss Universo, Miss Estados Unidos, participar de películas, ser parodiado en series de televisión, hacer cameos, codearse con las estrellas hollywoodenses, y otra muy distinta es presentarte todos los días en televisión con tu biografía y decir: yo soy el magnate, te voy a enseñar cómo es el mundo de los grandes negocios, a ver si tú también te puedes convertir en un multimillonario. Y este reality show muy importante, Ignacio, porque Donald Trump para el mundo era totalmente desconocido, obviamente. Y al menos desde nuestra posición en nuestro país, esto fue lo primero que se supo de Donald Trump a nivel de la opinión pública relativa, porque claro, hoy no entraba... el reality de un millonario gringo que enseña a la gente a ser empresario, los reta, los despide, los contrata, un money maker. Y sobre todo los de despide, porque ese "you are fired", es decir, tú estás despedido, fue quizá la gran frase que, bueno, que hizo conocido a Donald Trump en todo este mundo de la televisión y que lo catapulta, como te digo, como esta segunda cara de estrella de televisión. Ahora, tenemos que también recordar otro episodio de Donald Trump, que es el episodio, por supuesto, entre tantos episodios, como tú lo señalabas, de participación en todo lo que es la lucha libre. Es decir, Donald Trump no solamente se prestó en su momento dado para, aquí lo estamos viendo, para las películas, sino que participó en la lucha libre y con una polémica posterior, porque... Qué increíble. Así es. Que uno ve esto, Doc, y uno se pregunta cómo demonios ese tipo, el que está agarrándose a combos ahí frente a las cámaras en un ring... en este espectáculo, digamos, de lucha libre, termina convertido en presidente de la República. Bueno, recuerda que Estados Unidos ha tenido presidentes actores como Ronald Reagan. Sí, claro. Recuerda, fue un gran actor él, muy querido por mucha gente. Y bueno, así es el mundo de la política y de la farándula en este caso. Que se cruza con el mundo de los negocios, por además. cierto. Ahora, esta participación en la lucha libre, en este show de lucha libre, también ha generado bastante polémica, porque Donald Trump, dentro de esta categoría de magnate de la cual hablábamos, tiene una fundación caritativa. ¿Ya? Y en su momento dado, bueno, algunos recursos de la lucha libre pasaron a esta institución caritativa que es la Fundación de Trump, y que al menos generó bastante controversia por este traspaso de fondos.
sea lo que sea, ahí está Donald Trump peleando, de alguna forma enfrentándose en la lucha libre, que vale la pena recordarlo. Es decir, una figura mediática, una estrella de televisión, un celebrity propiamente tal, que... Mire, ahí va. Mire, ahí empieza la amenaza, ¿no? Ahí es. Lo empieza a increpar. A ver, veamos cómo va esto. No, y el escenario donde esto se dispone es como una oficina de empresarios sobre el ring. ¿Se imaginan ustedes, no sé, a un Ricardo Lagos, a un Sebastián Piñera, a un Eduardo Frei, o no sé, a una Michelle Bachelet haciendo este tipo de performance televisivas? Difícil. Pero Donald Trump es así, por eso es su segunda gran cara, esta cara que estamos analizando dentro de esta, bueno, de este análisis de Donald Trump. Asimismo, uno no tiene que olvidar otro gran pasaje en esta vida y cara como estrella de televisión, que fue todo este famoso desafío del agua. ¿Te tocó hacerlo a ti, el desafío del agua del año 2000? Ah, no me tocó hacerlo, pero ya. Recuerdo que una época fue tremendamente viralizado. Por supuesto, porque fue una campaña publicitaria de solidaridad con todos aquellos enfermos de esclerosis lateral amiotrófica, que es la enfermedad que afecta a Stephen Hopkins, este gran científico mundial. Pero Donald Trump, cuando lo desafían, él lo que busca es toma esta campaña publicitaria, porque sea lo que sea, con el paso del tiempo, se desvirtuó. O sea, nadie se acordaba de que era una campaña... Claro, terminó siendo un viral para YouTube, digamos. Por supuesto. Y dentro de esta participación de Donald Trump, él la ocupó para demostrar a todo el mundo que su cabello rubio era natural, que no era un peluquín, que no era un peluquín. Ese era el objetivo. Ese era el objetivo, y tenemos ese episodio para ver esta faceta también de estrella de televisión. Vamos a verlo, señor director, y que hable por sí solo. A ver. I've been called out by everybody for the ALS Ice Bucket Challenge. Homer Simpson, Mike Tyson, Vince McMahon, like everybody's going crazy over this thing. I guess they want to see whether or not it's my real hair, which it is. So here's what I'm going to do. Miss Universe and Miss USA, I own it. They're here. They're going to really do a number on me. I'm challenging President Obama, my son Donald, my son Eric. Let's go, ladies. Esta faceta de estrella de televisión, uno tiene que también recordar que participó en películas, tuvo estas 13 apariciones estelares. Su debut en el cine lo hizo en una película que se llamaba Los fantasmas no pueden hacerlo, con Bo Derek. Y él... ¿Bodek, la mujer 10? Por supuesto. Ahora, él actuó en un rol secundario, actuando de sí mismo. Un cameo. Y fue catalogado por los premios Razzie como el peor actor de reparto actuando sobre sí mismo. Excelente. ¿Ya? Pero también actuó en Solos en Casa, él se perdió en Nueva York en 1992. En una serie que se llama Príncipe Bel Air. Eso es, claro, El Príncipe del Rap, un clásico con Will Smith. Por supuesto que sí. Una pandilla de pillos, en Celebrity, de repente mira, detengan todo. Ahí vemos a Michael Jackson, el rey del pop, junto a Donald Trump, viajando en avión. Se codió con todos y cada uno de los más conspicuos. Mira, ahí está con Ronald Reagan, imagínate. Por supuesto. Por lo con tanto, todas las estrellas. Por lo tanto, Mike Tyson. Bajo este perfil, Ignacio, que estamos viendo de Donald Trump, con Don King está ahí, obviamente, uno tiene que hacer una pregunta del millón, Ignacio. Oye, espérate, ¿quién está atrás en el avión ahí? Hay un personaje sospechoso en ese vuelo con... Son grandes, estos son Michael grandes Jackson. luchadores. Ahí está con Ronald Reagan.
él mucho más joven. Pero hay una pregunta del millón, Ignacio, cuando vemos esta fotografía y estos recuerdos. Cuando uno ve a Donald Trump disfrutar de sus millones, de sus empresas, de su éxito arrollador en los negocios, multimillonario, cuando uno lo ve con una esposa guapísima, cada uno de sus matrimonios súper mediáticos, cuando uno lo ve, Doc, además como una estrella de televisión donde hace y deshace lo que se le antoja, uno se pregunta, ¿a qué le puede temer una figura como Donald Trump? Esa es la pregunta del millón para esta parte, Ignacio. Y uno tiene que decir y tener algunas observaciones. Donald Trump perfectamente puede ser catalogado, calificado como un megalómano, es decir, como un narcisista con delirios de grandeza. Por lo tanto, cuando uno ve a una persona con estas características, vanidoso, egocéntrico, megalómano, narcisista, uno puede deducir que sí tiene un gran temor. Y ese temor, Ignacio, es que nadie hable de él. El temor que tiene Donald Trump es que pase inadvertido frente a la opinión pública, que pase desapercibido, e incluso a él no le importa el reconocimiento, porque el reconocimiento le da lo mismo, él ya es súper multimillonario. Él le importa que lo conozcan. Por lo tanto, el gran miedo para él es que a pesar de todos los millones que tiene y de lo que está haciendo, no sea recordado por la historia. Y la historia tiene que pasar tiempo para ver si lo recuerda, a pesar de lo que ha llegado. Por lo tanto, el gran miedo es ese de un narcisista puro como Donald Trump, para bien o para mal. Es decir, si es que llega aquí Donald Trump y uno no lo saluda, es lo peor que le puede ocurrir, que uno lo ignore. Todo lo contrario, espera que todo el mundo le rinda pleitesía. Y de alguna forma, llegado a este punto, ha logrado una resonancia mundial. Pero la historia es otra cosa. La historia va a recordar, tiene que pasar tiempo para que un hecho sea histórico. Entonces, bueno, sin embargo, uno puede decir que, claro, este gran miedo lo ha sabido conquistar, porque sea lo que sea, lo estamos conociendo incluso aquí en nuestro país, en nuestro bello país. Ahora está claro, Doc, que este gran miedo él lo capitaliza de una forma súper concreta, convertirse en candidato a la presidencia sin necesitarlo, ¿no? Con todos los millones, con todas las empresas, tiene suficientes preocupaciones como para entrar en el ámbito político. Pero esta sed de aparecer, figurar en la historia, implica que Donald Trump no solo se encumbre en una carrera presidencial, sino que se convierte en el candidato más polémico, en el más controvertido, en el que genera las cuñas más disonantes, en el que contrasta en absoluto con lo que venía siendo la era Obama. Y finalmente se convierte en presidente de los Estados Unidos, lo más inesperado. Por eso podemos entrar ahora en su tercera cara, que es la cara del gran polemista. Porque Donald Trump, tú lo señalaste muy bien, entra en la arena política como una persona que le gusta discutir sus ideas permanentemente con oponentes. Eso es ser un polemista. Es cosa de ver su cuenta Twitter. Por supuesto que sí. Es decir, y en este sentido muy apasionado Donald Trump, extrovertido, y dice lo que él piensa para bien o para mal, Ignacio. Por eso, uno tiene que comenzar este análisis de esta tercera parte con la primera gran polémica, porque recordemos, Donald Trump entra en escena como presidente de los Estados Unidos a partir del 20 de enero del año 2017 y al poco tiempo, entre otras tantas cosas, atacó con misiles a Siria. Lo hemos conversado. A los días después atacó con la madre de todas las bombas un puesto subterráneo de ISIS en su facción afgana en todo lo que es Afganistán. Y como sabemos,
Hoy día Estados Unidos ha movilizado todas las fuerzas, o mucha parte de sus fuerzas, a todo lo que es la región de Corea del Norte, generando una tensión mundial frente a un inminente conflicto nuclear dentro de esta guerra mundial en cuotas que estamos viviendo. Y aquí viene la guinda de la torta de su polémica, porque acaba de anunciar hace un día atrás, 2 días atrás, que está dispuesto y que para él sería un honor tener una reunión y una conversación con Kim Jong-un. Entonces, esa es la parte de cómo él actúa en su polémica, Ignacio, porque ¿cómo es la cosa? Primero genera una amenaza. Están hoy día instalando todo un escudo de misiles en Corea del Sur para contrarrestar los eventuales lanzamientos de misiles de Corea del Norte. Y hoy propone diplomacia. Y hoy propone diplomacia. Y te genera polémica inmediatamente. Ahora, uno tiene que recordar una cosa. ¿Por qué se da esto? ¿Y por qué esta reacción, al menos hasta este momento, de Donald Trump, que da para hablar mucho? Pero primero, lo señalamos hace unas semanas atrás, Kim Jong-un está dispuesto a reaccionar ante un eventual ataque de los Estados Unidos. Eso es lo primero. Y el daño eventual que Kim Jong-un puede hacer no solamente al territorio de los Estados Unidos, sino que a todo lo que es Corea del Sur, con todos los intereses estadounidenses que tienen ahí, o incluso a Japón, puede ser en gran medida un daño que le puede generar una debacle política en su incipiente carrera a Donald Trump. Por lo tanto, echa pie atrás Donald Trump y hoy día le tira la pelota a Kim Jong-un. Es una buena noticia porque si se reúnen estos líderes, al menos hay un inicio de señal que al menos un conflicto en esa región se puede detener. Ahora, también uno tiene que tomar, bueno, ¿por qué hace esto Donald Trump? ¿Por qué aquí se pega una frenada? Claro. Porque uno no puede olvidar, y esto tiene que uno señalarlo, todo el apoyo histórico que tanto Rusia como China le han aportado a Corea del Norte. Es decir, ante un eventual ataque y conflicto, uno no puede descartar que a pesar de que China le haya parado los aviones directos a Pyongyang, a la capital de Corea del Norte, no vaya a ser ayudado por China y por la Unión Soviética. Y en este sentido, China es el principal socio comercial de los Estados Unidos. Entonces, echa pie atrás. Ahora también uno tiene que decir que Donald Trump es un gran magnate, un gran negociante, pero en realidad no sabe mucho de política internacional, ni tampoco conoce mucho a la OTAN. Él es un negociante. Es fuerte, sus declaraciones son impactantes. Pero no es ni estadista ni menos diplomático. Efectivamente, y eso uno lo tiene que decir porque él cuenta con grandes asesores militares que le dijeron ataca acá en Siria, ataca a Afganistán, para mostrar que es decidido. Pero con Corea del Norte la cosa es bastante distinta. Y también, en gran medida, o sea, todo esto, lo que puede ocurrir en Corea del Norte es algo que no está completamente previsto por los Estados Unidos. El daño eventual que puede hacer Corea del Norte a algún interés en la región o más allá de los Estados Unidos puede ser bastante grave. Y recordar que por todas las relaciones comerciales de Corea del Norte y por todo esto y su red comercial, incluso Corea del Norte podría incluso poner una bomba atómica donde quisiera, no lanzándola, sino que colocándola por su red comercial. Entonces, es importante esto porque es una especie de distensión inicial
en este pedido de Donald Trump para conversar con Kim Jong-un. Ojalá se reúnan. Es una buena noticia esa. Y la otra, entonces, pero todo eso te genera controversia porque no estamos diciendo que no vaya a atacar a Estados Unidos, pero al menos hay una señal de acercamiento y Donald Trump le tira la pelota a Kim Jong-un. Así que, señor Kim Jong-un, ahora la pelota la tiene usted. Pero claro que eso es una cosa. Y el otro aspecto de esta polémica que se está generando tiene que ver con otra región del mundo, porque Donald Trump acaba hace muy pocas horas prácticamente señalar que está y se ofrece él como mediador de la paz entre Israel y Palestina. Entonces, vamos, no era, como decíamos al principio, un peligro para la humanidad Donald Trump, y me parece que ahora está haciendo esta cosa. Ahora, el conversar con Kim Jong-un, él lo había señalado también en un momento dado en su campaña presidencial, y ahora está cumpliendo eso que está señalando, que señaló en su momento Donald Trump. Por lo tanto, la primera gran polémica tiene que ver con este conflicto en Corea del Norte y también como mediador de la necesaria paz en todo lo que es el Medio Oriente. Así que cosas que van a seguir escribiendo a estos momentos internacionales. Ahora, Ignacio, otra gran polémica que suscita Donald Trump, dejando esto un poquito de lado, tiene que ver con su relación con las mujeres. Claro, acusaciones de misoginia de plano, ¿no? Por supuesto que sí. Entonces, ahí uno tiene que detenerse porque ser misógino, Ignacio, no solamente es tratar a las mujeres de manera peyorativa, sino que también hacer bromas contra ellas, practicar la pornografía. Es misógino una persona que es violenta con una mujer, y cuando uno comienza a ver este perfil y esta gran polémica que se ha generado en torno a Donald Trump por ser mujeriego, por ser infiel, por denigrar a las mujeres, por cosificar a las mujeres, que es propio de esta enfermedad psicológica de un ambiente ultramachista que uno lo puede derivar del puritanismo presbiteriano en el cual él se cría, tiene evidencia. Hay un documento que lo pasamos a ver a continuación, donde aparece en una conversación que fue grabada de Donald Trump tratando en su vida, manifestando cómo él trata a las mujeres en su vida íntima de alguna forma y cómo las desprecia y cómo las trata como objetos sexuales. Vamos a escucharlo y que hablen esas declaraciones por sí mismos. No, she was down in Palm Beach. I moved on her, and I failed. I'll admit it. Whoa. I did try her. She was married. Huge news there. No, Nancy. Yeah. No, this was, and I moved on her very heavily. In fact, I took her out furniture shopping. She wanted to get some furniture. I said, I'll show you where there's some nice furniture. I took her out furniture. I moved on her like a bitch. But I couldn't get there, and she was married. And all of a sudden, I see her. She's now got the big phone and everything. She's totally changed her look. I'm going to use some Tic Tacs just in case they start kissing her. You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. You just kiss. I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab them, pussy. You can do anything. Ignacio está en una conversación privada con Billy Bush, que es un famoso conductor de radio y televisión de los Estados Unidos, miembro de la familia Bush, y él está diciendo que quiso seducir a una mujer casada. Ahora, él estaba casado en ese momento con Melania Trump, así que era infiel en ese momento dado. Polémica, porque está revelando un trato despectivo a las mujeres en su mundo privado en ese sentido, pero que, como te lo digo, Donald Trump es un libro abierto, sea lo que sea, refleja también una sociedad, porque los Estados Unidos, vamos como está
La industria de la pornografía, de la cosificación de la mujer, es una de las principales industrias del mundo occidental y particularmente de los Estados Unidos. También, a partir de su participación como dueño de todo lo que fue el concurso Miss Estados Unidos y Miss Universo, generó varias polémicas, y una de las polémicas se suscitó con Lupita Jones, que fue Miss Universo en 1991 y que ella de alguna forma también participa de esta polémica denunciando cómo era Donald Trump. Vamos a escucharla en las propias palabras de Lupita Jones. Constantemente sus comentarios son de ese tipo, misóginos, agresivos, desagradables, groseros, vulgares, y eso no fue así como que nada más una situación aislada. Así se ha venido demostrando él en cualquier oportunidad que tiene, con total descaro y desfachatez. Sin pelos en la lengua, Lupita, para describir el perfil de Donald Trump en su trato permanente con las mujeres. En esta polémica, porque son polémicas las que se está generando, porque es un gran polemista, porque después le enrostraban en su campaña presidencial estos datos y él de alguna forma se reía y salía jugando como lo que es un apasionado, digamos, político, pero en este aspecto se revela digamos, menosprecio de muchas mujeres. Al principio del programa, Doc, hablábamos de todas las acusaciones que tuvo que enfrentar en campaña Donald Trump. En esta parte de la noche de jueves en Mentiras Verdaderas vamos documentando cada una de esas acusaciones y la última palabra la tienen nuestros amigos en casa. Misógino, ahí están las pruebas, usted decide. El trato a los inmigrantes, el trato a los ilegales, el trato a los mexicanos. ¿Qué podemos decir en torno a quizá una de las polémicas más bulladas en esta parte del continente, ¿no? Porque nosotros como latinos nos golpeó muchísimo las palabras de Donald Trump. Primero, es efectivo que él ha declarado que no está de acuerdo con que mexicanos y también latinos y musulmanes entren a Estados Unidos. Pero, ojo, no son cualquiera, son los, digamos, los mexicanos, latinos y musulmanes que se portan mal, ¿ya? Escuchemos al menos el primer testimonio en este aspecto de esta gran polémica que ha generado Donald Trump a partir de las palabras refiriéndose al mundo musulmán. Primero, vamos a escuchar. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. We have no choice. We have no choice. We have no choice. According to Pew Research, among others, there is a great hatred toward Americans by large segments of the Muslim population. Most recently, a poll from Center for Security Policy released data showing 25% of those polled agreed that violence against Americans, these are people that are here, by the way, people here, 25, not 1%. By the way, 1% would be unacceptable. 1% is unacceptable. 25% of those polled agreed that violence against Americans here in the United States is justified as part, think of that, as part of the global jihad. Primera consideración importante, Ignacio. Claro, él busca frenar la entrada de los musulmanes y de todos los musulmanes en este sentido, primera observación. ¿Pero por qué? Porque Estados Unidos, el mundo occidental,
y siempre digo mundo occidental porque al menos América del Sur no es hija de Occidente, pero no es Occidente porque tenemos otras vertientes y otra cultura y otra idiosincrasia. Somos la esperanza para el futuro, evidentemente. Pero uno tiene que decir que el mundo occidental, es decir, Estados Unidos, Europa, el mundo predominante, está en guerra contra el mundo musulmán. Es parte de la tercera guerra mundial en cuotas. Por lo tanto, claro, uno puede comprender que él quiera frenar hasta que se sepa qué está pasando con el mundo musulmán en todo Estados Unidos. Han habido atentados adentro de Estados Unidos comandados por personas vinculadas a todo lo que es el mundo del Islam. Entonces, polémica, pero uno la entiende esta polémica. Desde la guerra contra el terrorismo. Por supuesto, y dentro de este conflicto lamentable que se tiene contra tremendos países del mundo del Islam. El problema, Doc, que el terrorismo no tiene que ver necesariamente con todo el mundo musulmán. Y es ahí donde Trump ejecuta un ejercicio discriminatorio brutal y que lamentablemente hace eco fuertemente en la población. Por eso mismo, en este aspecto de esta polémica, Donald Trump hace un freno a todo el mundo musulmán, ¿ya? Generando esta polémica, porque uno tiene que decirlo, Ignacio, siempre, y a todos los amigos en casa que tienen corazón limpio y que les gusta la sabiduría, que en todos los países y en todas las religiones están los buenos y los malos. Cuando hablan de los judíos como si todos los judíos sean malos, es una cabeza de pescado. Hay unos sionistas que son bastante malos y hay que tener miedo, pero hay muchos judíos muy buena onda. Lo mismo con el mundo musulmán, lo mismo con los coreanos del norte, con lo mismo con todo el mundo. Entonces, ahí es donde comienza este racismo también que se deja entrever en Donald Trump. Tenemos otra declaración polémica sobre el famoso muro que supuestamente va a construir Donald Trump en México, pero que de pasada se extiende de alguna forma como un muro también para el mundo de América del Sur. Pero escuchemos bien las palabras de Donald Trump y a qué es lo que se refiere para poder analizarlo esta nueva polémica. Vamos a ver. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems. And they're bringing those problems with us. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. But I speak to border guards, and they tell us what we're getting. And it only makes common sense. It only makes common sense. They're sending us not the right people. It's coming from more than Mexico. It's coming from all over South and Latin America, and it's coming probably from the Middle East. But we don't know, because we have no protection and we have no competence. We don't know what's happening. And it's got to stop. And it's got to stop fast. I would build a great wall, and nobody builds walls better than me, believe me. And I'll build them very inexpensively. I will build a great wall on our southern border, and I will have Mexico pay for that wall. Mark my words. Es brutal la forma en cómo se manifiesta Donald Trump en torno a los inmigrantes, en torno sobre todo al pueblo mexicano que está justo en su frontera. Pero sabes, Doc, me quiero detener un segundito acá, porque lo que los analistas no supieron ver en su minuto, Donald Trump lo tenía súper claro y ahí fue muy hábil. Porque muchos dijeron, este tipo es muy torpe, se está echando encima todo el voto latino que es muy poderoso en los Estados Unidos hoy. Ese voto que buscaba Barack Obama y buscaron todos los presidentes en este último tiempo, ¿no? Donde el mundo latino crece y crece en los Estados Unidos, cobra cada vez más poder e influencia. Donald Trump pensó y fue más allá. Es decir, el mexicano que llegó ilegal, el mexicano que ya regularizó sus papeles, que tuvo familia, que tuvo hijos que nacieron en los Estados Unidos y hoy son ciudadanos de los Estados Unidos, ellos ya no quieren más mexicanos ilegales que lleguen a quitarles potencialmente su trabajo. Por ende, esos mexicanos votaron por Donald Trump.
lo que nadie creyó posible, porque había un tema mucho más poderoso y fundamental que tenía que ver con la discriminación, que tenía que ver con un pueblo mexicano subyugado ante los Estados Unidos. Pero ese latino residente no pensó en eso, pensó en su bienestar, en su trabajo y dijo, lo que dice Trump está bueno, que no vengan más, yo ya estoy asegurado, ya tengo los papeles al día. Y sumado a eso, Ignacio, también Donald Trump, uno se tiene que fijar realmente en lo que dice, porque esto ha servido, estas declaraciones que acabamos de escuchar, como parte de la campaña del terror. Una muralla que divide a los Estados Unidos. Bueno, hay muchas murallas en el mundo, hay más murallas, las han construido varios presidentes de los Estados Unidos, pero Donald Trump, ojo, que él hace hincapié y pone el acento en aquellos inmigrantes mexicanos, sudamericanos y de otras partes del mundo que de alguna forma son delincuentes, Ignacio. Él habla de las personas que traen drogas. Entonces, ahí hay que darle un punto a Donald Trump en el sentido de que no está diciendo todos, en este caso, con los musulmanes es distinto, pero en este caso está indicando que por qué tienes que invitar y permitirle la entrada a tu país a personas que tienen documentos, digamos, o un historial de delincuencia, de crímenes, de tráfico de drogas. Por ahí iba mucho y claro, y cayeron todos en el paquete de alguna forma, pero si uno hace bien, claro, a mi casa, a mí tampoco me gustaría que a nuestro querido país Chile entre cualquier delincuente a hacer sus barbaridades, como están entrando muchos, por cierto, ¿ah? Y haciendo bastantes cosas bastante negativas. Muchos no, esos son los que valen, pero que entren delincuentes a tu país, no, es como que entre un delincuente a tu casa. No me gusta. ¿A quién le gusta? A Donald Trump no le gusta. Pero le salió al paso el Papa Francisco. Así que escuchemos lo que le respondió el Papa Francisco a esta eventual construcción de la muralla entre México y los Estados Unidos. Ah, miércoles, a ver, veamos. E poi una persona che pensa soltanto in fare muri, sia dove sia, e non fare ponti, non è cristiano. Poi quello che mi diceva cosa consiglierebbe, votare o non votare, non mi mischio, soltanto dico quest'uomo non è cristiano. Si dice questo così. Ese hombre no es cristiano. Lo que habla, el Papa habla desde principios cristianos, católicos. Claro. Y en este sentido, claro, Cristo le extiende la mano a cualquiera en su vida personal, está con ladrones, con mentirosos, con prostitutas, con todo tipo de lo peor que hay. Y le extiende la mano, extiende un puente. Por lo tanto, bueno, son las declaraciones. Nosotros lo ponemos en la mesa para que los amigos en casa saquen las conclusiones. Con esto queda claro que ni el Papa pasa a Donald Trump. De alguna forma. Ahora, igualmente se genera otra polémica importante que tiene que ver con todo el desarrollo nuclear de Irán. Vamos a escuchar lo que dice Donald Trump en este aspecto controvertido y polémico de su figura. Iran cannot be allowed to have a nuclear weapon. Cannot be allowed. Remember that. Cannot be allowed to have a nuclear weapon. And under a Trump administration, will never, ever be allowed to have that nuclear weapon. Tremenda polémica, Ignacio. No solamente porque, claro, Donald Trump defiende al mundo de Israel, eso uno lo tiene que decir. Su hija se convirtió al judaísmo, ¿ya? E Irán e Israel tienen una tensión hace mucho tiempo que no ha llegado, más bien dicho, a ningún enfrentamiento directo, ¿ya? Indirectamente se han estado encontrando y las declaraciones van de un lado para otro, generando una tensión alta. Pero uno tiene que señalar en esta polémica que, mira, la historia dice que los Estados Unidos realmente respeta a otras culturas cuando esas otras culturas tienen la energía nuclear
de su parte. Pero si el país de la otra cultura no tiene la energía nuclear, la historia dice que Estados Unidos los termina aplastando, ¿ya? Por lo tanto, el desarrollo nuclear para Irán es prácticamente un pasaporte al respeto de los Estados Unidos, como lo señaló también Kim Jong-un. Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, basa la paz en el desarrollo de la energía nuclear. Y en consecuencia, después de todo esto, Donald Trump ahora quiere conversar con Kim Jong-un. En el caso de Irán, Irán no tiene la bomba nuclear, pero está desarrollando un programa nuclear hace bastante tiempo. Está siendo apoyado también por Rusia, pero se genera una gran controversia. Él no va a permitir, supuestamente, porque recordemos que según las palabras estas palabras descriteriadas de George Bush calificando a Irán de eje del mal y a Corea del Norte eje del mal, parece que ahora los dardos también quieren ir contra Irán y no permitirles el desarrollo nuclear. Sea lo que sea, la historia es esa. Estados Unidos respeta a los iguales, al resto no los respeta mucho, porque no tienen el mismo poder. Por lo tanto, el desarrollo nuclear para estas otras culturas, porque cuando nosotros hablamos de Irán, estamos hablando de otra cultura. E Irán no quiere que le pase lo que le pasó a Irak, que primero fue amigo de Estados Unidos y después Estados Unidos le da vuelta la espalda y deja la media escoba en Irak. Entonces, y recordemos que el mundo de todo lo que es Irán tiene una herencia persa, no solamente musulmana, sino que es persa antigua. Por lo tanto, tiene otras tradiciones. Y en este sentido, bueno, gran polémica, posible conflicto futuro, pero ahí se ven las caras, ¿ya? Como por ejemplo, también, querido Ignacio, en otra gran polémica de este apasionado polemista que es Donald Trump, porque ahora le quiere cobrar impuestos supuestamente a los chinos. Así que escuchemos lo que dice Donald Trump sobre este... ¿Te acuerdas que vimos una declaración que él quería cobrarle a los japoneses impuestos, etcétera? Bueno, muchos años atrás. Muchos años atrás. Se cumple la profecía, pero ya como presidente, y en este caso, me imagino, declaración en calidad de candidato. Escuchémoslo a Donald Trump en este ámbito comercial con China. The biggest problem we have, like with China, is that they're sucking money out of this country. Then the horrible part is they then loan it back to us. So China takes the money out, they then loan it back. Hey, look, I know lots of folks in China. They think we are the dumbest son of a bitches in the world, all right? They think our representatives don't know what they're doing. They laugh at us behind our back. They're taking money out and then they loan it to us. Think of it. They come in, they take all this money out in the form of jobs and everything else. Then they loan us money because they're buying our treasuries. It's ridiculous. And the truth is, if we tax China fairly substantially, but if we tax China, you would have so much money in this country, you wouldn't have the big deficits like you do. You have trading deficits that are enormous in the United States. You wouldn't have those trading deficits. And frankly, they'll still do some business. They won't do as much business because the taxes will prevent that. But what will happen now is other areas of the country will start manufacturing products. And that's what this country needs. ¿Qué es lo que hace Donald Trump acá? Empieza a ejercer un proteccionismo y donde le promete a ese americano medio de esa América profunda que perdió su trabajo producto de la globalización, un sueño quizás inalcanzable e irrepetible, que las viejas fábricas, las viejas empresas americanas vuelvan a ejercer el rol que hoy hace China de forma tan enérgica. Otra gran polémica, Ignacio, porque si uno comienza a decantar estas declaraciones de Donald Trump de querer ponerle impuesto a los productos chinos, siendo que primero que nada China es el principal socio comercial de los Estados Unidos. O sea, ahí ya hay una distorsión absoluta. Ahí ya hay algo... Ojo, porque desatar una guerra comercial con China
puede salir perdiendo los Estados Unidos o verse bastante deteriorado porque la moneda de China se está fortaleciendo y el dólar no está se está debilitando en gran medida. Y uno tiene que recordar que sea lo que sea, después de la crisis subprime, el mayor acreedor de los Estados Unidos por mucho tiempo fue China. China le compró los bonos del Tesoro a los Estados Unidos para levantarlos de la quiebra subprime. Entonces ahora Donald Trump le quiere poner impuestos a los chinos. Se puede generar en estos momentos, bajo las condiciones económicas de este mercado internacional, algo bastante delicado y no menos polémico, porque en palabras bastante sencillas, Ignacio, si China estornuda, Estados Unidos se va a resfriar. Eso hay que decirlo en este minuto como están las cosas, ¿ya? Ahora, otra reflexión, yo creo que es la más importante de esto que nos está dejando este Trump de hoy día, que es la medida proteccionista. Es decir, Estados Unidos ya, la crisis subprime fue una señal de que el Estado salió a proteger a los privados. ¿De cuándo se ha visto eso en el capitalismo, pues, Ignacio? Entonces, ¿de qué capitalismo se está hablando? ¿De qué doctrina económica se está hablando? A mí me gusta esto porque uno se eleva a las dimensiones de Adam Smith, de David Ricardo, que son los padres de la economía capitalista. Pero bueno, si el Estado no tiene que salir en protección, porque lo importante es el libre flujo de productos y servicios en el capitalismo. Y ahora Donald Trump le quiere poner un impuesto en beneficio del Estado a los productos de China que libremente entran a los Estados Unidos. A ver, algo pasa. Y eso que pasa, y esta polémica, Ignacio, nos lleva a algo muy relevante, que es la necesaria reformulación de la economía capitalista. Sea lo que sea, el capitalismo se va a tener que reformular. Esto es otra señal más, simplemente, de estas... Volver a pensar los principios de la economía, una economía que, bueno, que está generando estragos a nivel del medio ambiente, entre muchas otras cosas. Pero esta polémica da para mucho y está ahí porque vamos a ver qué sucede si le ponen los impuestos a los chinos. Recién ahora, hace pocos días, China dejó de ser el principal acreedor de los Estados Unidos, pero durante mucho tiempo tenía todos los bonos del Tesoro de Estados Unidos, los chinos. Entonces, tema importante, Ignacio, que es otra de estas facetas de Donald Trump como gran polemista. Doc, un tema que hemos tratado tantas veces acá en el programa y donde estoy seguro a nuestros amigos en casa no les cabe duda respecto del cambio climático. Es que Donald Trump es de esos líderes que tapan el sol con un dedo y no creen en el calentamiento global. No creen en la erosión y la tremenda polución generada por las grandes potencias, entre ellas principalmente los Estados Unidos, en contra del planeta y por ende de la vida humana. El tipo se convierte en presidente de los Estados Unidos y ahora dispone del poder para cambiar todas las políticas medioambientales que ya estaban impulsadas, ¿no? Así es. Nuestra última polémica de esta noche, Ignacio. La polémica más delicada de todas, de alguna forma, y que se fundamenta en las siguientes palabras de Donald Trump, que hablen por sí solas. Escuchemos, los amigos, respecto del cambio climático, de la crisis medioambiental. ¿Qué cree Donald Trump de este problema? Well, I'm not a big believer in man-made climate change. There could be some impact, but I don't believe it's a devastating impact. Donald Trump no cree que el impacto del hombre sea devastador para el planeta. Lo hemos conversado tantas veces acá, Doc. Hoy el hombre no se debate entre aniquilar o no el planeta, se debate entre aniquilarse a sí mismo. El planeta existía muchos siglos antes de que el hombre apareciera y da la sensación que si el hombre se autodestruye producto de el agotamiento de los recursos naturales, el calentamiento global, etcétera, etcétera, va a ser el hombre el que va a desaparecer. El planeta
se las arregla para seguir funcionando. Efectivamente. Donald Trump, ojo amigos, no cree. Es decir, él fundamenta su posición en una creencia. Simplemente en eso. ¿Y qué ha hecho ahora? Hace pocas horas. Acaba de firmar un decreto que revoca las políticas medioambientales de Barack Obama para generar energías limpias. ¡Qué locura! Su plan se llama Independencia Energética y busca volver a desarrollar con fuerza la energía del carbón, la producción del gas y el petróleo llevado por cañerías hechas en los Estados Unidos, porque el objetivo de este plan de Donald Trump es generar más empleos en los Estados Unidos. Y esto es clave, Ignacio, porque él está tomando una decisión sobre la base de una creencia que te refleja su profundo desconocimiento y su profunda ignorancia de un tema científico. Donald Trump es un magnate negociante, pero no un científico. En consecuencia, ¿qué es lo que hace? Revela con esto simplemente su desconocimiento de un problema medioambiental, que es hoy por hoy la principal preocupación del mundo científico. Y Donald Trump barre con todo y retrocede mínimo 50 años. Por supuesto que sí. Y ojo, sobre la base de una creencia toma una decisión política económica que va en contra de todas las señales científicas del mundo entero. Por un fin, crecimiento económico, más empleo, pero al mismo tiempo retroceso en esto que es tan grave. Por lo tanto, aquí Donald Trump se cae fuerte, Ignacio. Se cae fuerte y sea lo que sea, refleja su profunda ignorancia en el ámbito de la ciencia. Donald Trump, como lo dijimos y como lo hemos visto esta noche, es una persona que ingresa a la política con una muy mala prensa, con una campaña del terror comandada por los sectores demócratas y de izquierda, que se puede reflejar en tres grandes ámbitos: el magnate, este gran negociante ideal de este mundo capitalista estadounidense, la estrella de televisión, este celebrity, y por supuesto este apasionado y gran polemista que nos hace ahora discutir sobre el cambio climático. Como si no existiera. Como si no existiese, porque él cree que no es así. Y él cree simplemente que ahora este cambio climático, el hombre no tiene nada que ver y es algo natural. Por lo tanto, sea lo que sea, un gran polémico, un gran magnate, una gran estrella de televisión, pero los amigos tienen la respuesta en casa y fuerza siempre. Doctor Fire.